musicales que hacían referencia o validaban esta situación de tener sexo sin ningún tipo de cuidado. Hacíamos hincapié en esta canción a pelo de los Tusi Warrior, como diciendo, che, ojo lo que estamos escuchando, ojo las bandas que estamos trayendo a los mensaje que se está dando, el lo que mensaje llega, que se está dando. las consecuencias que vamos a empezar a ver, o estamos viendo. Exactamente, es algo que siempre hemos tratado en Santa Siesta y nos encontramos en estos últimos días, en este último mes, con este número tremendo. Incluso hoy a la mañana en el aire de Santa Fe en Hora Vengo se hizo una nota con una infectóloga. 40% aumentaron, más de 40% aumentaron los contagios de sífilis en toda la República Argentina. Está la nota en aire de Santa Fe para ver los detalles de tipo de contagio, de cómo se puede contagiar, de todo lo que dijo la infectóloga hoy por la mañana en Ahora Vengo. Pero nosotros vamos a tratar de abordarlo desde el punto de vista, desde la sexología, la psicología, y es por eso que nos visita Coqui Güemes, Victoria Güemes con nosotros, sexóloga y psicóloga. Victoria, querida, bienvenida a nuestra Santa Siesta. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Muy bien. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir en esta siesta de verano santafesina. Bueno, primero me gustaría encarar esta charla y relacionarlo con este brote de 40% de sífilis en la República Argentina. A ver, por un lado está el placer y por otro lado está el cuidado. Y en el último tiempo, creo que históricamente se han puesto esas palabras como antónimos, ¿no? Como que el placer es completamente opuesto al cuidado. Totalmente. Con que la utilización de protección, de preservativo, se aleja del placer. Sí. Me parece que el trabajo que han intentado hacer sexólogos y demás en el último tiempo es tratar de sexualizar el uso de protección, el uso de preservativo, para poder acercar estas dos palabras, placer y cuidado, y no alejarlas, que termina siendo uno de los motivos por los cuales hoy tenemos un 40% de aumento en este brote, ¿no? Totalmente, totalmente. Muchas veces el cuidado remite a algo peligroso, algo que nos da miedo, al pánico, y en los últimos años hemos trabajado mucho, quienes hacemos educación sexual, quienes somos sexólogos clínicos y educativos, laburando justamente en esto, cuidarnos en una medida y en medidas de protección, por ejemplo, puede ser un preservativo o métodos de barrera, pero también el cuidado del propio cuerpo, de nuestra salud más integral también, ¿no? Digo, hablamos de sífilis, por ejemplo, que en sí, ahora si querés entramos en pormenores, pero digo, es una infección tratable, que tiene cura, digamos, que es muy fácil acceder a una cura si podemos identificarla a tiempo, si podemos testearnos. Entonces digo, cuando pensamos en cuidado por ahí nos alertamos o nos alarmamos mucho y entramos casi como en un pánico social de estamos hablando de enfermedades, infecciones, esto nos da miedo, entonces no hay espacio al placer en todo esto. Y a la vez un paralelo en el que si los números están subiendo, tanto miedo no hay o se elige ignorar. O sea, ¿cómo convive eso de que claramente yo siento que al menos mi generación tiene mucho más miedo y hablando con, o sea, reinó el miedo y la culpa y hablando con mi sobrina ahora hace poco, para nada. O sea, es como la actitud nihilista, te diría, de, bueno, ya fue, puede pasar. Entonces, creo que eso está conviviendo hoy. Sí, está conviviendo. ¿Qué edad tiene tu sobrina? 19. Bueno, sí, está conviviendo con... Yo creo que hay varios factores que no podemos leer estas noticias e interpretar rápidamente. Es una cuestión de voluntad individual de cada persona, cuidarse, no cuidarse, del acuerdo que hizo en ese momento con el vínculo de turno. Hay una cuestión generacional, sí. No tenemos cifras tan exactas. Sabemos que este aumento habla más de poblaciones más jóvenes. Y después... sabemos que hay como un cierto desprecio, voy a decir, o una minimización del riesgo, porque también sabemos que son infecciones que tienen tratamiento. Hoy en día la mayoría, todas... Perdón, ¿sí? y me meto un poco en la parte más de... médica. Por ahí médica, que es para un infectólogo o infectóloga, pero lo que hay que tener mucho cuidado con el sífilis es que si no nos hacemos estudio lo podemos tener asintomático y puede generar
daños neurológicos inclusive. Por eso es tan importante realizarse los estudios médicos más allá de que no tengamos ningún tipo de síntoma. Quiero hacer esta especie de disclaimer, porque más allá de que se cura y demás, si se agarra a tiempo, obviamente sí, pero puede ser asintomático y generarnos daños neurológicos si no nos hacemos estudios. Totalmente, totalmente, porque muchas veces se transmite la idea, bueno, ya todo tiene cura, Claro. todo se puede tratar, están investigando la vacuna de no sé qué, entonces se pierde por ahí este miedo sobre el que se apoyaban un montón de prevenciones. Y eso es un problema en materia de educación sexual y en políticas de salud pública, porque no tenemos que trabajar sobre el miedo, sino desde el cuidado como algo mucho más íntegro. Entonces, cuando dejamos de tenerle miedo, bueno, dejamos de protegernos. Y este es el error. Digamos, pensar, bueno, si tiene un tratamiento, entonces no deben ser tan graves las consecuencias. Claro. No, que existe un tratamiento es que la podemos agarrar a tiempo, que identificando las llagas que deben haber hablado esta mañana, haciéndonos un testeo, podemos tratarlo con antibióticos. Es simple el tratamiento y hay cura, pero es importante entender que tampoco genera inmunidad. Por lo tanto, podemos volver a tener, por ejemplo, en el caso del sífilis, otra vez volvemos a contagiarnos. ¿Por qué pueden suceder este tipo de situaciones o de ideas cuando los cambios, creo incluso hasta del propio mercado se modificó? Hay un mercado de preservativos, que hay un abanico tan grande de elección que digo, está la posibilidad, el mercado incluso accede a que el cuidado y la prevención también esté a disposición del que quiere cuidarse. ¿Por qué no lo tomamos? Yo creo que no es tan accesible como nos gusta pensar, que a veces en ciertos sectores de la sociedad tengamos mayores conocimientos, podamos acceder, podamos ir a una farmacia, podamos ir a comprarlos a un sex shop, podamos pedirlos por internet en nuestra casa. No es tan masiva esta accesibilidad. Hay muchísimos sectores de la sociedad que necesitan acceder a espacios públicos donde se entregan y se entregaron de manera gratuita durante años. Cuando bajan las políticas, cuando bajan los recursos para campañas más masivas de acceso a preservativos, a métodos de barrera. ¿Eso crees que puede estar influyendo de alguna manera? Sí, totalmente. Los recortes que denuncian distintas organizaciones vinculadas a todo lo que tiene que ver con enfermedades de este tipo, ¿eso vos crees que de manera directa termina incidiendo quizás en el crecimiento? Nos referimos a recortes puntualmente en... entrega de preservativos. Sí, efectivamente. Sí, ahí es un punto re importante a tener en cuenta. No te voy a decir que es lineal, porque también el recorte influye en campañas, por ejemplo. Claro, eso te iba a decir, quizás es pensarlo de manera más integral con esta cuestión que es algo más concreto, que es la entrega puntual, en este caso puede ser preservativos, lo que son campañas de corte publicitario, pero me parece también, tal vez, la política pública en cuanto a la educación, ya sea primaria, secundaria, de alguna manera me parece que podría llegar a ser esa visión más integral lo que puede llegar a estar de alguna manera impactando. Sí, totalmente, porque cuando hablamos de campañas, son campañas que se sostienen a lo largo de los años, que además pensemos que hay nuevas generaciones, entonces no es que, bueno, allá lejos y entonces en el 90 se habló de esta campaña, ya está. Digo, si pensamos en sífilis, es una enfermedad o infección que tiene miles de años, digamos, mucha historia. Entonces, como de las más antiguas, las más conocidas, las más tratadas. Entonces digo, y la tenemos que seguir nombrando y tenemos que volver a hacer hincapié en los cuidados, justamente porque cada vez nuevas personas empiezan a tener relaciones que antes no tenía, porque las personas que por ahí estaban en un vínculo estable elegían no cuidarse o no usar un método de protección, porque quizás tenían un vínculo donde no lo necesitaban, después se separan. Entonces, esto va mutando. Entonces, las campañas no pueden ser en un momento puntual. Se necesitan recursos para sostenerse. Rocky, te consulto, ya como más para el lado del placer, porque siento que hay una facilidad, o quizás es sencillo sentarnos desde este lugar frío a hablar de cuídense, hay que usar en todo momento el preservativo, hay que usarlo en toda la relación sexual, que no sea solo algo que sucede en la penetración. Siento que tiene una facilidad el hablarse en este contexto, pero una generación bombardeada por imágenes asociadas al placer con la pornografía, en la que uno no ve en lo absoluto ningún tipo de método de barrera, ni está inculcado en el acto en sí la protección. De hecho, hay un montón de consumos que son de quitarse el preservativo, que es un acto de abuso. Pero en definitiva, siento que quedamos distantes de la realidad cuando nos ponemos a hablar desde un lugar como más moral, cuando en definitiva, si uno habla, o incluso yéndose a la historia propia de cada uno,
hay momentos en los que el cuidado quedó postergado o se hizo de una manera deficiente. Entonces, siento que para llegar y entender qué es lo que pasa ahí cuando ligamos el placer real a lo que uno quizás sabe y fue educado, si tuvo la suerte de tener ESI, de hacer bien. Yo creo que hay varias cositas que pueden estar influyendo en el momento. Primero es la disponibilidad, tenerlo disponible, haberlo comprado, haberlo conseguido, tenerlo a mano, digamos. Que esto muchas veces, yo siempre digo, corta mambo, ¿viste? El preservativo hay que usarlo, no, corta mambo acá. Y la realidad es que a veces tenemos como muy romantizados lo que son los encuentros, entonces tiene que ser todo rápido, todo veloz, todo espontáneo, todo fluir muy simple y queremos que, bueno, sacar el preservativo o insistirle a la otra persona que lo use o empezar en todo ese diálogo, parece que corta el erotismo del momento. Entonces, creo que hay que laburar mucho en erotizar el preservativo o la barrera que estemos usando, barrera de látex, campo de látex, que además hoy en día existen, por ejemplo, lubricantes, generalmente son a base de agua, se consigue muy fácil, que vienen con aromas o con sabores. Entonces, por ejemplo, hay ciertas prácticas que también tenemos como por default que no se usan, ¿no? Vamos en defecto, decimos, no, bueno, se usa en el contacto con la penetración. Y hasta por ahí nomás, en algunas prácticas anales lo usamos. La verdad que el preservativo hay que usarlo, o se recomienda y se insiste en su uso adecuado, que es en todo tipo de contacto, oral, anal, bucal, entonces, o en la boca, contacto vulva. Entonces digo, tenemos que incorporar la idea del preservativo como esto está dentro del encuentro sexual. Y a empezar a erotizarlo, como no tiene que ser el momento tan bajonazo, sino al contrario, algo más. En vez de ser un momento en el cual es un garrón, incluirlo en la práctica, digamos. Totalmente. Bien. Es como puede ser el momento que anticipa algo divertido también. Claro, Digo, hey, lo sacó, lo va a usar, que está bueno esto. Me quiero detener también en esto porque se piensa, generalizando, que el sexo oral no contagia. Totalmente. Y justamente sífilis, que puede suceder cuando uno tiene herpes que le salen en la boca, puede contagiar a través del sexo oral. Sí. Uno de los principales contagios de sífilis. Sí. Entonces, me parece interesante también concientizar en esto, porque decimos, bueno, la protección recién cuando, en caso de que sea una relación heterosexual, recién en la penetración, ¿no? Sí, se transmiten infecciones también, tal cual. Muchas veces lo que pasa, por ejemplo, con sífilis, no es cualquier herpes, es la llaga propia de esta infección y la persona no lo sabe, porque es indolora generalmente. Entonces no la identifica, por ahí sucede en zonas donde no se ve, que por ejemplo en la zona rectal o cerca del ano, que uno no se está viendo, no se llega a tocar y no lo percibe, en la garganta. Entonces digo, sí, claro que estos contagios pueden pasar desapercibidos y no siempre pensar, bueno, yo sí lo sé, me voy a cuidar, porque muchas veces no lo sabemos. Ese es el asunto. Entonces, esto no es para atemorizar, sino decir, como regla general, usemos siempre en todo tipo de contacto, porque la realidad es que hay riesgo, hay posibilidad de transmisión de infecciones, y la verdad que está bueno, más allá del miedo, pensarlo como, che, lo placentero es antes, durante y después. O sea, antes cuando planeo ese encuentro o cuando me voy a ver con esa persona, como por fin se me está dando este momento que venía deseando, el momento en sí, y después no quedarnos comiéndonos la cabeza, preocupados, haciéndonos testeo, averiguando, preguntándole a la gente, consultándola ahí a ver si tenemos o no tenemos algo, mirando síntomas. Entonces está bueno que realmente si el cuidado y lo queremos asociar al placer, que el placer esté durante y después también, que nos quedemos en calma. ¿Cómo se trabaja desde la comunicación de la pareja o de ese vínculo transitorio, podríamos decirlo, a la hora de... Muchas veces, y hace poquito había visto un reel en el cual una muy conocida sexóloga a nivel nacional preguntaba en un teatro, en un stand-up, si alguna mujer había tenido la situación de que el hombre se había quitado el preservativo durante el acto sexual, y ella decía, deberían estar presos aquellos que lo hicieron. Claro. ¿Cómo se trabaja eso desde la comunicación? Que muchas veces hay alguna de las partes que, no digo lo decide en el momento, pero dice, mira, a mí no me gusta y tengo que hacerlo así. Buscamos otra práctica. Principalmente yo creo que no siempre es chamullo eso, puede pasar, conozco, acompaño a un montón de varones que les pasa, personas con pene que me dicen, mira, realmente me suceden ciertas dificultades si tengo que usar preservativo. Entonces se trabaja, se entrena, se practica, se busca la solución, la hay. Entonces principalmente no siempre es un chamullo, no siempre es mala predisposición,
Pero sí hay que ser muy honestos y muy honestos y decir, bueno, si esto no es una posibilidad hoy, entonces se busca otra práctica, se busca otro tipo de contacto donde no haya riesgo, se busca otra alternativa o no somos las personas donde vamos a compartir esto. Perdón, ¿podemos ahondar un poco en eso? Porque sinceramente me da la sensación, y escuchándote, como voy abriendo un poco más los ojos, porque siempre se pensó que eso era chamullo. No, es como, bueno... No, por lo menos en el inconsciente colectivo, digo, teníamos muy presente esto de es chamullo que alguien no puede disfrutar por no usar preservativo, porque hay fino, porque hay con lo que se te ocurra. Sí, hay mucho de chamullo, sí. Pero también hay personas que tienen más sensibilidad, hay personas que no están acostumbradas a su uso, hay personas que pasan mucho tiempo en una relación de pareja donde no lo usan y se desacostumbran a su uso, entonces vuelven al mercado de las citas, como decimos por ahí, y es como, uy, no, en serio me tengo que poner y ahora no siento, pierdo la erección, o no manejo bien los tiempos, o me desconcentro, o no encuentro mi tamaño. Entonces, realmente hay que hacer un ejercicio de decir, bueno, primero conoce tu cuerpo, le digo a la persona que tiene pene, hacemos todo un tratamiento, un abordaje para esto, conocelo, probá una marca, probá otra, probá tamaños, si hay una cuestión de la tensión que sentís, sensibilizá, aprende a usarlo correctamente, sentite cómodo con tu uso, practica 1, 2, 1000 veces hasta que te lo puedas sacar y poner con los ojos cerrados, con la mano izquierda si sos diestro, con la luz apagada, acostado, con la pierna parada. Entonces, probá tanto que no haya chance. Esto es como, yo les digo, como cuando tenemos que rendir matemática. No podés hacer una fórmula del libro. Vos te tenés que hacer los 200 ejercicios del libro para que te tomen el que te tomen, vos lo tengas listo. Aprovechando, a ver, tengo entendido que para ser sexólogo se necesita ser médico o psicólogo, ¿no? Sí. Es así. En tu caso, psicóloga, y aprovecho también para esto. Hay una... lo charlábamos recién, a la hora de colocarse el preservativo, hay también un efecto que viene de la cabeza, que baja de la cabeza, fundamentalmente esto en los hombres o peneportantes, que es fundamental ahí. ¿Cómo se trabaja si es que has trabajado con pacientes esta situación? Pueden venir muchas cosas de la cabeza en ese momento, muchos pensamientos que interrumpan, muchos miedos. Esto de no tener a veces fantasías donde se erotizó, esto que comentabas vos, Cami. Che, vemos pornografía comúnmente, accedemos a videos donde no se usa, entonces es algo que parece que va a irrumpir el momento. Entonces, primero empezar a fantasear con la posibilidad de usarlo, en qué momento lo usaría, cómo abordaría la situación, qué haría yo, qué postura usaría. Bueno, todo eso se trabaja. Y también buscando fantasías para que el pensamiento no bloquee, y después viendo y analizando estos pensamientos automáticos, le llamamos, que aparecen, que interrumpen la situación, o que dan miedo, o que generan ansiedad, o que además está la otra persona esperando, entonces me preocupo mucho porque la otra persona me está esperando y yo no estoy muy habilidoso en su uso, entonces me juega lo que se llama ansiedad de ejecución, le llamamos, que es, o ansiedad de desempeño, que entonces tengo más ansiedad porque la otra persona me está esperando, pero además tengo que mostrar un buen desempeño, pero además se supone que tienes que... Y ahí se te fue el disfrute del momento, porque ya está. Ahí tenés que frenar, hacer las cosas tranquilos y seguir. Totalmente. Buscar otra práctica, diría yo. Che, bueno, tenés pacientes, imagino, ¿no? ¿Cómo te pueden contactar en tus redes? Me pueden encontrar como Lic Victoria Güemes. Bien, y por supuesto, imagino que siendo sexóloga, recontra recomendás a cualquiera que tenga cualquier tipo de duda para la utilización y demás, se pueden comunicar con ella. Lic Victoria Güemes, a través de Instagram, recibís consultas allí, ¿no? Sí, que me escriban ahí, que me pregunten y les mando allá los videitos, los reels ya hechos, que empiecen a buscar. Hay todo un apartado en historias de esto. ¿Qué es lo que más te consultan en el día de hoy? ¿Por dónde vienen las consultas? En cuanto a prevención... General. En general, no, de todo. En general, sí pasa esto un montón, que realmente vienen con angustia. Algunos hombres dicen, yo no les estoy mintiendo, yo no estoy chamullando, a mí me pasa, esto me preocupa. Y también esta idea muchas veces cuando lo asociamos al chamullo es, ay, a los varones no les interesa cuidarse, si pueden, quieren aprovechar esto que la canción viste a pelo, vamos, todos quieren lo mismo. La realidad es que no, hay muchísimos hombres y varones que me dicen, no, yo sí me quiero cuidar, yo sí me interesa mi salud de manera integral, yo no elijo estar con mujeres o con personas que me dicen que no se quieren cuidar o que prefieren que lo hagamos sin. Entonces digo, por ahí... Sí entiendo que si hablamos en otras generaciones podía ser algo más común, bueno, si puedo zafarla la zafo, pero la realidad es que las personas más jóvenes me dicen, no, bueno, yo sí me quiero cuidar, independientemente de cómo quede frente a la otra persona o lo que me diga. Entonces, aprender es una forma de empoderarse, es una soberanía sobre el propio cuerpo, aprender a cuidarnos en todo sentido. Y aprovechándote que sos psicóloga también, son muy importantes las primeras experiencias que uno tiene, ¿no? Son lindas. Para
para no generar ningún trauma, para el uso de preservativo, para la experiencia sexual en general, ¿no? Sí, total. Son muy importantes. Yo esto lo digo ¿por qué? Porque como hombre, y por haber conformado un grupo de amigos de hombres, en donde la primera relación sexual siempre, ¿viste? ¿Quién fue primero? No, y si sos el último que quedó y toda la presión social que hay, puede llevar a tener una muy mala experiencia. Sí, pero también es cómo llegás, me parece, a eso, Totalmente. con la información que se llega y con Cierto. el bagaje, digo, cultural también, que es lo que vos decís. Pero digo, es Por eso también fundamental es desde el importante- punto de vista de los padres, tíos, Claro, sí. de madre, poder hablar también, ¿no? Con los hijos de el famoso que fluya, que es tan importante que fluya, ¿no? Porque hay, históricamente, sobre los hombres fundamentalmente, tanto, las mujeres supongo que también, pero en los hombres, viste, que es como que te haces hombre Sí, eso. a partir de tu primera relación sexual. Marcelito. Y hay tal presión que puede ser tan traumática, la primera experiencia, que después te queda marcado por muchos años de por vida. Sí, esto pasa un montón. Yo en los últimos años me especialicé más en trauma y cuando hacemos este movimiento empezamos a identificar más fácil a veces en el discurso, en los pacientes que me cuentan, en los consultantes, esto de decir, che, esto fue traumático. Y a veces imaginamos que el trauma tiene que ser una experiencia realmente adversa y no, puede haber sido eso, un consejo errado, una presión para iniciarse antes de lo que quería, iniciarse con una persona que no quería y que no Claro. pudo cuidar o tratar bien. Entonces sí son experiencias que marcan. Yo no voy a decirte que condicionan todo tu desempeño posterior o que te van a limitar de por vida, pero sí que muchas veces generan una ansiedad, una experiencia dolorosa que va quedando ese registro. Por ejemplo, en esto, che, ¿cómo tiene que ser el desempeño entonces? De tal o cual manera, porque si no soy castigado o no soy reconocido o no soy valorado como un buen amante. Entonces, e incluso estar expuesto a muchísimos mensajes o material pornográfico donde el desempeño de un buen amante tiene estos ritmos, estos tiempos, esta postura. Entonces, si eso es la vara y mi cuerpo, mis posibilidades, mis capacidades no dan para eso, por supuesto que es un mensaje que a la larga daña o trauma en el sentido de, che, yo no estoy para esto, entonces mi desempeño no va a ser validado o reconocido o posible con Bien. una persona real. ¿Qué pasa con la industria? Te cambio de tema. La industria del campo de látex y Sí. pensando en relaciones no heterosexuales. Total. O prácticas, O que prácticas. no sean penetración. Ujú. Sí. ¿Cómo está esa industria? Tenemos un problemón. No se comprende por qué es el mismo material, por qué no hay inversión, Claro. porque tiene que ver con, obviamente, con la falta de una perspectiva de género en quienes desarrollan estos productos. Hace unos años, de hecho, se hace como muy amateur. Hay chicas que son costureras y empezaron a hacer tipo arnés para colocar una barrera de látex y poder sostenérsela, digamos, pero así, en el taller de su casa, un grupo de mujeres reunidas inventando artefactos para cuidarnos. Y esto realmente es una perspectiva de género que está faltando, donde, bueno, si te lo podés hacer a partir de una tijera, agarrá un preservativo para pene, cortalo y hacete un campo. Digo, en otros países es mucho más fácil, igual que el preservativo para vagina, que se coloca de otra manera, que no es el preservativo para pene, puede ser similar, que es como un tubito, Sí. si lo vieron alguna vez, pero no es de fácil acceso, acá no los conseguimos tan fácil. Hay un centro en Buenos Aires que los distribuye, pero la realidad es que no es fácil y nos daría mucha más tranquilidad a la hora Claro. de cuidarnos cuando podemos controlar este método. Bueno, Coqui, muchísimas gracias Gracias a ustedes por por haber el venido a espacio. Santa Siesta. Muchísima claridad en todos tus conceptos. Te pueden seguir a través de tu Instagram, @LicVictoriaGüemes. LicVictoriaGüemes, cualquier consulta que quieran hacerle directamente al Instagram de Coqui Güemes, que es psicóloga y sexóloga. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Hacemos Santa Siesta, nos quedamos hasta las 5:30, no se vayan. Escuchás Aire. Escuchás 91.1. Escuchás Aire de Santa